Vamos siempre a fundamentarnos en la palabra de Dios. Prácticamente son como 2 o 3 versículos que más adelante hacemos lectura. Y el título lo hemos colocado con nuestro productor Elías, así lo denominamos, los hijos de Dios versus las hijas de los hombres. Así quedó editado, Elías, el programa, ¿cierto? Sí, señor. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eso, muy bien. Verso las hijas de los hombres. Entonces, este es un tema que especialmente la academia, es decir, los eruditos en la Biblia, lo han estudiado a fondo. Y ha habido mucho debate, mucho debate. Y como ha habido mucho debate, hay muchas posiciones. Entonces, reiteramos el título: los hijos de Dios versus las hijas de los hombres. Yo creo que este es uno de los temas que le invita a uno a reflexionar y a cuidarse las opiniones personales, a tener cuidado a quien uno presta atención y más bien ver cuál es el mensaje que Dios nos quiere dejar. Vea, eso es muy importante. 2 cosas que ha dicho el pastor Daniel. No de extraviarnos de lo que indica el texto, es decir, sujetarnos al texto, y más bien, desde una perspectiva, mirar qué es lo que nos enseña para nuestra edificación. Entonces, amigo, el tema es muy importante, y reitero, de mucho debate. Y tanto es así que antes de cederle la palabra al pastor Daniel, voy a indicar por lo menos 5 posiciones que hay sobre lo que se ha indicado a través del estudio sobre los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Hay 5 posiciones. Voy a tratar de indicarlas de una manera despaciosa y indicando como el punto clave a tener en cuenta para que no sea ustedes les sirve de más amplitud para poder hacer sus preguntas. Eso sí, no vayan a dejar de preguntar. Pregunten, amigo, porque eso enriquece el programa. Hay la primera posición, tal vez es la mayoritaria. Se dice que los hijos de Dios o los hijos de los ángeles, como algunas versiones lo indican, se relaciona a una serie de ángeles caídos. Memoricen esto, ángeles caídos. Y que esos ángeles caídos, que en otras palabras serían demonios, llegaron a la tierra y se casaron con las hijas de los hombres, que las vieron muy bonitas, muy elegantes, así como son todas las colombianas, hermosas. Entonces, se enamoraron. Esa es la primera tesis. Tengan en cuenta que aquí el problema es que ellos hablan de los hijos de Dios, pero refiriéndose a unos ángeles caídos. Si estoy equivocado, ahorita me corrige, pastor. Ahora, segundo, dice que no, que eso no es así. Que es que los hijos de Dios corresponden a los descendientes de Set, que veíamos el miércoles precisamente, a toda esa descendencia de Set, y entre las cuales analizábamos a un señor llamado Enoc. Y eso fueron 11 generaciones, y que entonces dicen ellos que esos hijos de esas 11 generaciones se casaron con las muchachas o con las hijas de la descendencia de Caín. Que Caín, sabemos, se perdió por matar a su hermano, cayó en una rebelión. Entonces dicen, no, aquí no hay demonios. Aquí lo que hay son unos hijos de Set que eran de la descendencia creyente, con los hijos de Caín que nada que ver con Dios. Pues ya tenemos la segunda posición. Tercera posición, hay una que es bien interesante y casi es muy parecida a la segunda, pero es distinta, tiene sus distintas. Dicen
otros, amigo oyente, que no eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres de distintas estirpes, una de Set y la otra de Caín, no, que eran dentro de la misma estirpe de Set. Es decir, de esas 11 generaciones antediluvianas, dentro de ellos, unos hijos sí abordaban el temor a Dios, la voluntad de Dios, la conciencia delante de Dios, y otros no. En conclusión, de esas 11 estirpes o generaciones que venían de Set hasta Noé, dentro de esos mismos, unos creían en Dios, otros lo rechazaron, pero dentro de la misma estirpe se casaron. Esa es la tercera, ¿sí? ¿Notaron bien la diferencia? Ahora, cuarta. La cuarta dicen que no, que es que en esa época antediluviana aparecieron unos señores gigantes, grandísimos, de 3 y 4 metros. Y que esos eran unos hombres salvajes, eran unos hombres violentos, eran unos hombres endemoniados. Y que ellos, pues vieron, aunque chiquiticas, pequeñitas, pero vieron a las hijas de los hombres bonitas, pequeñitas pero hermosas. Y como podría decirse, bien vestidas y con muchos collares, y con muchos adornos y con mucha pinturita y con mucho arreglo de pestaña y de cejas. Entonces se enamoraron, pero realmente eran hombres gigantes. Posteriormente, por allá en otros libros se habla de los nifilines, si no estoy mal, esos señores gigantes. Nefilim, sí. Nefilim, ¿sí? Sí, señor. Entonces, esa es la cuarta posición, que eran unos señores grandotes que se enamoraron de las muchachitas que eran pequeñitas, ¿no? Ahora, una quinta, que esa sí me parece un poquito como, para el creyente es algo de fantasía, o es más de mito, o es más prácticamente como hasta de, ¿cómo llamaría uno? Traído de los cabellos, decimos en mi tierra. Y es que no, que esos señores ángeles caídos, eran los extraterrestres, que ya en esa época antes del diluvio llegaron una cantidad de extraterrestres y que contaminaron la tierra y la corrompieron. Y a veces tiene cierta validez en el sentido de los que piensan de toda esa fantasía, de todas esas cosas bonitas de los extraterrestres. Y entonces yo me preguntaba esta mañana mirando el tema y vea, no solamente llegaron en esa época, sino todavía siguen llegando, porque todavía se habla de los extraterrestres, de los marcianos y de otra cantidad. Esas son las 5 posiciones. Me tomé un poquito de tiempo, pero vi necesario explicar estas 5 posiciones. Si quieren las repito. Una, ángeles caídos, que eran demonios, se unieron con las muchachas. Los otros, los hijos de Set, se unieron con los hijos de Caín. La otra eran hijos precisamente de la misma descendencia de Set, pero unos se apartaron, otros siguieron, entonces ahí se mezclaron. Cuarto, de los gigantes. Puede tener alguna verdad antropológica, o mejor, de historia de la antropología. Y otros que son los extraterrestres. Pastor Daniel, de aquí en adelante, no más comentarios, los escucharé a usted y a Marcelo. Yo diría que primero las mujeres. Sí, pues sería leer el texto, ¿cierto? Que está allí en Génesis, sí, capítulo 6. Dice, luego los seres humanos, estoy leyendo nueva traducción viviente, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos, que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad.
El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Y bueno, ahí dice, no sé si termino esos versículos. Bueno, Entonces está el bien. Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Pero por supuesto, la base del programa son los versículos, capítulo 6, versículo 1 al 4. Sí, no, tremendo lo que estamos leyendo. Yo voy a comenzar mi intervención con unas preguntas. No prometo que las podamos contestar todas porque estoy proponiendo algo que es muy extenso, pero sí voy a hacer estas preguntas. Lo primero es que, ¿quién eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos de los hombres? Eso debe ser claro en este estudio, hacernos esa pregunta. Otra, para los que creen que eran ángeles caídos, ¿puede un ángel engendrar hijos? La Biblia, ¿qué dice al respecto? Otra, si fueron hombres poseídos por demonios, ¿entonces los demonios podrían influir sobre la genética? Otra, ¿Dios se arrepiente? Otra pregunta, ¿Dios siente dolor en su corazón? Y finalmente, ¿cuál es la razón por la cual se manifestó tan radicalmente el celo de Dios? Entonces, yo creo que aquí tenemos que enfocarnos es saber qué es lo que Dios, nuestro Señor, quiere manifestarnos. Para poder interpretar bien estos textos debemos de partir respondiendo algo clave. Para todos les invito a reflexionar en esto. Y es, si quiero entender este texto como otros textos de la Biblia, que son muy difíciles a veces, debo de basarme comenzar desde quién es el que está hablando acá. ¿Quién es nuestro Dios? Que con su carácter santo, 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 ahí empieza a revelarnos lo que hay en su corazón, su perfecta voluntad. Luego, aunque no es fácil, debemos hacer una separación entre mito, separación de lo que es la leyenda y también de lo que es la verdad de Dios que nos edifica. Bueno, repito, hacer una separación entre mito, leyenda y la verdad de Dios. Ahora, en cuanto a los hijos de Dios, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes son catalogados como hijos de Dios? Según las Escrituras, podemos leer en Juan 1:12, en Romanos 8:14, en 1 Juan 3:8 al 10, y ahí nos dan particularidades de quién es el Hijo de Dios. Y podríamos resaltar varias cosas. Primero, que no todos reciben el poder de ser hechos hijos de Dios, según Juan 1:12. Segundo, Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tercero, primera carta de Juan 3:8 dice que los hijos de Dios son la simiente en la que permanece la simiente de Cristo. Y que estos, que son hijos de Dios, no practican el pecado, aunque pueden caer en pecado. Son dos cosas diferentes. Esto en cuanto a los hijos de Dios. Ahora, en cuanto a los hijos de los hombres, es muy posible que, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Porque está claro que la maldad se propagó en esa época. En todo caso, una línea genealógica de Adán que también se guardó, y es muy posible que la de Caín, quien le dio la espalda a Dios, porque por medio de Caín que vino, aunque vinieron cosas muy buenas, que no vamos a satanizar la vida y la historia de Caín, hay cosas muy buenas, pero también fue por medio de ellos que vino la violencia, la poligamia y la desobediencia. Por ejemplo, la línea de Caín generó la Torre de Babel, y la Torre de Babel es una muestra de la plena desobediencia del hombre. Bueno, ahora, cuando tú y yo miramos y examinamos los textos de la genealogía de los hijos de Caín, por ejemplo, Caín mató a Abel. Mire esto tan tremendo. Irad significa jactancioso, es un orgullo. Claro, doctor. Un paréntesis mientras vamos a la pausa Ok. institucional, y ya regresamos con el pastor Daniel, porque le está haciendo una exposición bien importante que nos sirve para orientarnos y entender
este tema que tenemos hoy, los hijos de Dios versus las hijas de los hombres. Entonces terminamos aquí estoy exponiendo en este momento qué nos dice la Biblia sobre los hijos de los hombres. Entonces estamos diciendo que una muy posible es que Caín, quien fue el que generó la violencia, o sea, el primer homicidio, el rechazo hacia Dios, prevaleció con ellos la voluntad humana sobre la voluntad del Señor, ¿sí? De hecho, invito a los oyentes a leer Judas capítulo 1 del versículo 12 al 15. Ahí está cómo el profeta Enoc, catalogado como profeta, señala a la generación de ese entonces que era mala. Entonces estaba diciendo hace un momento que por qué la familia de Caín o el linaje de Caín es catalogado como hijos de los hombres. ¿Por qué es esa posibilidad? Porque ellos, por ejemplo, tuvieron un hijo que se llamaba Irad y significa jactancioso. Tuvieron a Mahuel, que significa eliminado de Dios o borrado de Dios. ¿Sabe qué significa? Que Dios está dispuesto a eliminar a los hombres, o más bien que los hombres eliminan a los hombres. Yo decía, oiga, eso es muy como un corazón muy de pura violencia. El otro hijo es Matusael, ¿qué significa? Dice, su nombre significa Seol o cementerio. El otro es Lamec, que proclama violencia y venganza en Génesis 4, 23, 24. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que si fuera la familia de Caín, los hijos de los hombres, puede ser por la actitud que ellos tienen frente a Dios. Y termino mi intervención con quiénes son los ángeles en la Biblia. Mateo 22, 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni serán en casamiento, sino serán como los ángeles en el cielo. Esa cita es Mateo 22, 30, que ahí está hablando de que los ángeles no se casan, pero no está diciendo si tiene o no tiene hijos. Y mira, doctor, Job 1:6 habla de que los hijos de Dios son ángeles. Job 2:1 también resalta a los ángeles como hijos de Dios. Job 38:7 también dice que los hijos de Dios son ángeles. Entonces, por eso es que genera tantas inquietudes y tantas preguntas al respecto. Más adelante quiero tocar unos puntos sobre los gigantes, pero hasta ahí llego con mi parte. Qué bueno. Bueno, Marcelita, ahora sí. Bueno, a mí este tema me gusta mucho. Yo me recuerdo en alguno de mis devocionales cuando leí este pasaje, y en algún momento hablándolo con Juan, yo le decía que pues para mí yo lo interpretaba que eran como demonios, ¿no? O sea, que realmente como en ese momento yo me paraba como en esa teoría de los ángeles caídos. Y acá quiero devolverme al Edén, ¿sí? Y pues invito a los oyentes que de pronto se han perdido los anteriores programas de los viernes, que los escuchen allí en el canal de YouTube, porque ahí está la secuencia. Y recordemos, o sea, yo creo que es súper importante recordar que cuando Luzbel es expulsado del cielo, pues de allí, porque se rebeló contra Dios, dice que millares, ¿cierto?, de ángeles fueron expulsados con él. Entonces, ¿a dónde se fueron esos ángeles? ¿Sí? Esos son los ángeles caídos, esos son los demonios. Entonces, digamos que yo lo interpretaba en ese momento de que pues obviamente Satanás siempre ha querido destruir lo bueno que Dios ha hecho, y así como Satanás se metió allí en el animal, o sea, en la serpiente, para seducir a Eva, pues qué difícil le quedaba que los demonios pues también buscaran personas para también seducir a los hijos de Dios. Y sedujo a Eva, pues difícilmente no le iba a quedar seducir a cualquier persona, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, porque como lo hemos dicho, si el pecado fuera aborrecible, nadie pecaría. Entonces él muestra el pecado como algo apetecible. Y recordemos también allí donde dice que Eva vio que el fruto era codiciable. Vio, ¿cierto? O sea, entonces Satanás se mueve mucho también por el tema de los ojos, entonces de la vista.
Así que yo, Lina Marcela Ballesteros, pues estoy como en esas dos posturas, en de que, bueno, sí, obviamente los descendientes de Caín, que pues ellos siguieron lo malo y pues que los descendientes de Seth, pues siguieron como las cosas buenas, ¿cierto? Como seguir ese temor a Dios. Porque es que, digamos, yo escuchaba a algunos predicadores y decían que pues los que obedecen a Jesús, pero es que en ese momento todavía no se habla de Jesús. O sea, no podemos, o sea, y yo aquí sí quisiera que el doctor Juan y pues el pastor, porque es que no, o sea, sí estaba la Trinidad, pero no estaba manifiesto. Revelado. Jesús, como lo hizo ya en el tiempo de los apóstoles. Entonces, no podemos decir que, o sea, que realmente como tal, yo no comparto, digamos, ahorita en ese, porque pues es en Mateo, en Juan 1:12, que dice a los suyos vino y a los suyos le recibieron. Este contexto obviamente es de que el pueblo judío lo rechazó y pues acoge como hijos suyos a los que lo aceptan, pero yo no me puedo trazar, yo pues devolverme al Antiguo Testamento en ese contexto, pues no, porque todavía Jesús, como la palabra correcta es, no se había revelado. Entonces los hijos de Dios, ahí es el punto. Entonces yo, Lina Marcela, yo creo que sí es, obviamente, los demonios buscan cuerpos para poseerlos, ¿cierto? Para poder habitar en ellos y pues obviamente hacer el mal. Es que recordemos lo de Sodoma y Gomorra. Recordemos que dice que los homosexuales, o sea, que la gente de esta que estaba tan cundida la palabra, tan, o sea, abundaba el mal, que ellos querían tener relaciones con los ángeles que fueron a la casa de Lot. O sea, ellos querían tener, y por eso es que hasta Lot le dijo, le entrego mis hijas. Sí. Y cuando voy acá a Judas, por eso dice que cuando el pastor habló de Judas, dice acá en Judas versículo 6, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Y ahí precisamente no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Así que acá vemos que Dios, o sea, Dios dice, quiero eliminar todo lo que existe, toda la maldad, las personas que se procrearon mal, o sea, estaban llenas de maldad, él las arrasó, pero los ángeles, yo, Lina Marcela, esta es una interpretación mía, yo asumo que Dios metió a esos personajes en jaulas, dice ahí, ¿cierto? O sea, estoy interpretando así, sí, está bien. Pero yo creo que no es tan descabellado pensar que sí, obviamente, los hijos de Dios, pues que muchos de esos seres eran demonios que poseyeron personas, como lo hizo con la serpiente, lo podría hacer, no sé. Claro. Eso es como... Y está bien, Lina Marcela, porque tú has hecho un esbozo, en primer lugar, de lo que es los ángeles. Y ha hecho una exposición muy importante, ojalá algún día pudiéramos exponer ese tema, porque ella hablaba de lo que pasó en el Edén con la serpiente, con Eva. Y se ha hecho unos estudios que efectivamente los demonios que están caídos antes de la creación, de los cielos, tierras, mares, todo lo que hay en la tierra, ellos se meten, utilizamos este verbo más expresivo, se involucran. Los términos exactos son, seducen a la persona, lo que tú hablabas de los ojos, ejercen opresión en la persona, es decir, la coaccionan, la obligan, y por último la poseen. Son 3 pasos de los que habló Marcela. Ahora, ¿qué ocurrió entonces, de acuerdo, amigo oyente, con el versículo 2 del capítulo 6 que estamos hablando de Génesis? ¿Y qué es lo que realmente dice el texto?
dicen los hijos de Dios. El pastor lo explicaba. Pues realmente los hijos de Dios, si bien es cierto, sí es una prefiguración textual del acontecimiento de Juan 1:12, entonces sí es cierto, pero aquí el texto que debemos mirar es que los hijos de Dios se refieren simplemente a los que siguieron la enseñanza de la caída del hombre, del protoevangelio que lo vimos, del periodo de la conciencia, es decir, del hombre tenía la conciencia del bien y del mal, y que definitivamente los que se apartaron de Dios o lo rechazaron dentro de ese periodo, ellos eran los hijos de Dios. Ahora, ¿cuáles eran las hijas de los hombres? Pues realmente los que se habían apartado de Dios. Entonces hay un aspecto, digamos, divino, que es la divinidad posteriormente de Cristo, el Hijo de Dios, con la deidad de Dios, y también con la parte humana del hombre, pero él hecho hombre, sin pecado. Entonces mire que desde esa perspectiva uno puede ampliar. Pero aquí lo que debemos tener en cuenta, pastor y amigo oyente y Marcela, es que cuando hablemos de hijos de Dios eran los que siguieron las enseñanzas de lo que Dios enseñó en la promesa del protoevangelio y la obediencia como lo hizo Enoc. Las hijas de las mujeres pues eran hijos de personas del mundo, no se apartaron, rechazaron a Dios. Yo quería compartirles algo, y es que ese tema a mí siempre me ha llamado la atención, y es la pregunta que toda la gente se hace o nos hemos hecho, ¿no? ¿O eran ángeles o eran hombres los hijos de Dios que habla Génesis? Porque resulta que Génesis 6:2 dice que viendo los hijos de Dios, ya lo leyeron, ¿no? Que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. En hebreo, la frase hijos de Dios significa ben, es decir, B larga, E-N, Elohim o Elohim con H. Eso significa en hebreo la frase hijos de Dios. Esta frase se usa en el Antiguo Testamento tanto para los ángeles como para los hombres también. Y 5 veces se usa acerca de los ángeles, en Génesis 6:2, Job 1:6, y 2:1 y 38:7. Y en Job 1:6 me llama la atención algo y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ojo, si decimos que los hijos de Dios que habla Génesis allá es una apreciación mía, ¿no? ¿Qué pienso yo? Si decimos que fueron ángeles caídos, entonces ¿cómo iban a ser hijos de Dios? Noten que Satanás no es llamado hijo de Dios. Dice que vinieron a presentarse los hijos de Dios y vino también Satanás. O sea, ya él está fuera. Digamos, los ángeles caídos ya estarían afuera de todo el plan de Dios. No deberían llamarse hijos de Dios, es decir, meterlos en ese mismo, como en ese mismo costal, decía mi abuela. Ni Satanás ni los demonios son llamados nunca hijos de Dios. Entonces ahí sí, digamos que en ese versículo de Job 1:6 está claro de que vinieron los hijos de Dios, haciendo la aclaración que en el Antiguo Testamento se usaba para los ángeles, pero para los hombres también, ¿no? Y que en los cuales vino también Satanás. Es decir, ya Satanás ya no es hijo de Dios. Obviamente, desde que cayó, ya perdió todos sus derechos allá. Entonces, en Deuteronomio 14:1 dice que los hijos, dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. En Salmo 73:1 habla de los hijos de Dios también. Y bueno, obviamente todas las citas que tenemos en el Antiguo Testamento. Y me llama la atención ese verso de Job 1:6. Y yo diría, en el momento en que Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, es decir, Dios se dio cuenta de la maldad que estaba aumentando en la tierra, de todo el desorden que hubo en estas uniones, en estos matrimonios de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y él dice, raeré sobre la faz de la tierra, y lo que dice ahí Génesis, y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Contender qué es? O sea, no voy a pelear con el hombre, la verdad no me voy a poner a discutir con estos seres porque no vale la pena, definitivamente. Esta gente se corrompió y ya lo que voy a hacer es que voy a raer de la faz de la tierra. Pero me llama la atención algo y quiero dejarlo como pregunta a los oyentes también, y es que en el momento que Génesis 6 dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y luego dice, había gigantes en la tierra aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a los días de los hombres, Y dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, ahí nació una generación
totalmente diferente a la generación que venía. O sea, o personas mejor, nacieron unas personas totalmente diferentes, con unas características diferentes a las personas que venían normalmente, porque dice que nacieron, esto dice, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, fue un grupo de gente que nació de ahí. Entonces sí llama mucho la atención. Ahora, Dios, obviamente ahí está el tema de que se usa en el Antiguo Testamento para dirigirse a ángeles, pero a hombres también, como lo veíamos ahorita aquí en la explicación del texto. Sí. Por eso es que hay que tener cuidado. Pero sí, Sí. se habla de los dos muy bien. Claro, se habla de los dos, pero, Bueno. pero el tema de los ángeles caídos yo creo que Sí. no porque no son hijos de Dios. Sí. O sea, desde el momento que caen ya perdieron el año, como diría alguien por ahí. Ya no hay nada que hacer, ¿sí? Ajá. Pensaría yo. Sí, esto que nos ha compartido Elías es de suma importancia, pero quisieran, no sé, como unos 3 o 4 puntos, a ver si pudiéramos como ir entendiendo ciertas prefiguraciones de lo que es los ángeles. Bueno, lo primero que quiero indicar pues es lo que dicen las Sagradas Escrituras, que los ángeles son creación de Dios. Eso no lo podemos dudar, ¿cierto, Pastor y Marcelo? así es. Son creación de Dios. Los creó perfectos. ¿Qué ocurrió antes de la creación? De los cielos, tierra, mares y todo eso. Que una tercera parte de esos ángeles se rebelaron Sí. contra él. Entonces ahí quedó dividido la naturaleza de los ángeles. Unos ángeles buenos que seguían con Dios y unos ángeles que se convirtieron, lo digo así, en demonios. Sí. Esos demonios fueron los que atacaron a Eva y, como dijo Marcela, se introdujeron dentro de una serpiente y esa serpiente habló, llamémoslo así, y engañó a Eva. Ese es un punto que debemos tener en cuenta. Ahora paso al punto del versículo 2 del capítulo 6 de Génesis. Y aquí es donde yo veo que viene la extraproyección del texto y lo alegorizan, porque en todas las versiones aparece esto. Versículo 2 del capítulo 6, los hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿dónde dice los hijos de los ángeles? Es posible que lo digan en algunas versiones, pero por lo menos en Reina Valera, en la Jerusalén, en Dios habla hoy, en la versión que leyó Marcela, ¿cómo fue la que leíste tú? Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional, el texto es los hijos de Dios. Entonces, al hablar de los hijos de Dios, el error ha sido de muchos intérpretes que cambian los hijos de los ángeles, y así yo lo he escuchado en muchas enseñanzas. Entonces, ahí rompen lo que está escrito en este versículo 2, porque habla es de los hijos de Dios. Ahora, tercero, ¿quiénes son los hijos de Dios? Contextualizándolo en ese periodo antediluviano, pues los que obedecieron a Dios, los que caminaban como de no con Dios, los que eran fieles a Dios. Ellos son los hijos de Dios. Ahora, en la otra parte del versículo dice, vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Y aquí no nos queda ninguna duda que cuando se habla de seres humanos es a los hombres que se apartaron realmente de la voluntad de Dios, es decir, no caminaron con Dios, no fueron fieles a Dios, no le dieron la gloria a Dios, se apartaron totalmente. Entonces, con estos 3 puntos, aquí en este versículo, lo digo así, es mi opinión, no se habla nada de ángeles. Yo no sé si ahorita ustedes pueden decir de que sí hay. Lo que estaba hablando el pastor Daniel al remitirse a Job,
al remitirse a otros textos y los mismos que estaba indicando Elías, es que en mi consideración es distinto. Porque allí esas manifestaciones del ángel que se le presentó a Abraham, del ángel que se le presentó a Jacob, del ángel que se le presentó al hijo, al nieto, también. al sobrino a Lot. A Lot. Luego, posteriormente, ¿cuántas apariciones hay de ángeles? Eso es lo que se llama en el texto bíblico las angelologías. Así es. Angelología. Angelologías, que de acuerdo a esos estudios, las angelologías, unos dicen que es la manifestación de Dios en una persona, una prefiguración. Otros hablan que no, que en esas angelologías, en esa presencia del ángel allá, dice, con Abraham, entonces es lo que indican muchas veces que son las prefiguraciones de Cristo. O por eso es que lo hablan el ángel de Jehová o el ángel de Yahweh. Pero en mi concepción, esos versículos no tienen que ver absolutamente nada con el versículo 2 del capítulo 6 de Génesis, porque aquí no se habla nada de ángeles, se habla son de los hijos de Dios, hombres. Y como cuarto argumento, hay que entender para los que dicen que los ángeles eran unos demonios y que se unieron a las muchachas, a las hijas de los hombres, es que por definición los ángeles son seres celestiales. Y por ser seres celestiales no son personas físicas. Los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no tienen una identidad física. Son seres espirituales. Y por eso es que cuando se estudia la angelología, se hablan de demonios o ángeles caídos y los ángeles de Dios. Y se hablan también de autoridades, de potestades, de poderes y de celestes, seres celestes, huestes de maldad, malos. Pero también hay autoridades, potestades y huestes digamos, angelicales buenos. Eso es que alguien lo dijo, que yo he doctor, entendido para no confundir, que es que entonces el ángel se le presentó a Abraham y comió cordero y comió pan. Eso es una angelología. Angeología. No, angelología es el estudio de los ángeles. De los ángeles. Angelología es la manifestación de Dios en medio de una persona física. Gracias, doctor. Cuando estoy escuchando aquí al doctor, hay un texto que me habla sobre lo celoso que es Dios por su santidad. Porque es que el tema aquí es que se propagó la maldad. Que contaminó, que trajo maldad. Y quiero leer un texto que habla de lo que es la unión matrimonial o la unión de pareja y de lo celoso que es el Señor en cuanto a la santidad y la maldad. Yo simplemente quiero invitar a reflexionar en algo y es que el tema central de esta enseñanza es el celo de Dios. ¿Por qué Dios obra? ¿Qué es lo que está pasando? Porque el protagonista no son ni los gigantes, ni los hijos de los hombres, ni las hijas de las mujeres, no. Dios es el que está mostrándonos a nosotros 2000 años después de Cristo un mensaje. Y para ello quiero mostrarles en Deuteronomio 7, dice que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Fereceo, a todos los feos, mejor dicho, para no demorarme tanto, habla de que las destruirás de todo, no harás con ellas alianza, no habrá un pacto, dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para su hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Aquí está el mensaje. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Destruirás
quebraré sus estatuas, destruiré sus imágenes, quemaré sus esculturas, porque tú eres santo, pueblo santo para Jehová, Jehová tu Dios que te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí está el mensaje de Génesis. Espectacular, Pastor Daniel. Tenga la bondad y repite ese texto. Deuteronomio 7, del 1 al 6, que pienso que es que, Mira. repito la palabra, doctor, no sé si lo reitere tanto, pero es que lo que veo en Génesis, los 4 versículos que estamos estudiando hoy, de Génesis, es el celo de Dios, de por qué por qué Dios intervinió en ese momento. Este texto de Deuteronomio 7, del 1 al 6, está retomando, podríamos decir que es un paralelo, más que un contexto, es el paralelo de Génesis 6, 1 al 4 que leyó Marcela. ¿Por qué? Porque ahí está retomando ya Moisés en el periodo de la ley, una vez dados los mandamientos al pueblo, lo está desarrollando y está indicando, ojo, usted es israelita, usted no se vaya a unir con una cananea. Exacto. Ojo, eso es lo. Y eso mismo también es lo que Marcela en su introducción indicaba precisamente. Cuando, doctor, cuando dice no contenderá mi espíritu. Por eso. Ahí está. Hoy hablamos el yugo desigual, por eso nosotros como padres y estamos pendientes, sí, que mi hija se enamoró de un cananeo. De un eteo, pereceo, feo. Exactamente, Marcelita. Sí, bueno, acá quiero también como precisar lo que mencionaba hace un rato. Yo les contaba pues de que en su momento yo era como de esa teoría, ¿no? De que pues los demonios y todo esto y pues toda la multiplicación que hubo de la maldad. Pero claro, cuando ya uno entra un poquito más como en la lectura y demás de la palabra, y dice ahí claramente que Dios, dice, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo. O sea, acá vemos que realmente pues ya había una multiplicación de la humanidad, porque cuando vamos atrás del capítulo 6, vemos todas las genealogías, ¿cierto? Vemos los descendientes tanto de Seth como los descendientes de Caín, ¿verdad? Entonces, pues ya había mucha multiplicación de la humanidad, o sea, ya pues obviamente las personas, ciudades. claro, ya los hijos de Seth, los nietos, todo eso, pues ya seguramente habían también viajado, porque es que nosotros leemos la Biblia y pasamos de un versículo a otro y ya, ay, no tan fácil, no, o sea, son años los que están allí intrínsecos en esto, o sea, no es como que, o sea, que ya resultó, no, entonces es también de entender que sí, obviamente, habían descendientes por la línea de Seth que estaban, o sea, realmente amando a Dios, temiendo de Dios. Pero también, pues por el otro lado estaban los descendientes de Caín, que pues, o sea, así como ahorita a nosotros nos pasa que de pronto a la vuelta de la esquina nos podemos encontrar, o sea, de una iglesia a otra pueden haber personas que no son temerosas de Dios, ¿cierto? Entonces, digamos, acá yo iba a leer el versículo que el pastor explicó de Deuteronomio, pero vemos también qué pasó con Salomón. Salomón, Dios se corrompió, o sea, porque Salomón, o sea, no había mujer para él, imagínense, con toda la sabiduría, riquezas y demás, un hombre. 1000 muchachos. Exacto, no, y Dios, o sea, Dios le había dicho, ¿por qué? Porque sabía que su corazón se iba a corromper, y dice que Salomón, lo dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas otras mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de los pueblos de los que el Señor había dicho a los hijos de Israel, no se unan a ellos, ni ellos se unan a ustedes, no sea que hagan desviar sus corazones Bonitas y feitas, tras sus dioses.
a estas, o sea, dice que Salomón se apegó a ellas. Entonces, ahí digamos como que es entender, o sea, yo pienso que a veces nos reventamos tanto la cabeza, ¿será que sí eran ángeles? ¿Será que no eran ángeles? ¿Será que eran los...? No, o sea, como yo, por lo menos yo, Elena Marcela, soy más práctica, o sea, como que le digo, Señor, dame la interpretación con tu Santo Espíritu, pero que eso nos sirva es como para recapacitar, ¿cierto? Como para llevar a nuestra vida práctica, para corregir cosas que haya que corregir, pero a la vez también para hacer testimonio a otros. Entonces acá el punto es de que eran hijos de Dios, sean personas, Elías lo mencionaba, lo que dice la traducción Sí. en hebreo, se refiere tanto a ángeles como a hombres, lo dice también ahí en Job capítulo 1 versículo 6, hace ratificación de esto, pero acá el punto es de que miremos nuestro corazón, cómo está y hacia dónde está apuntando nuestro corazón y nuestra mirada. Feitas y No, pues bonitas, a ver, ¿no? yo no soy feíta, entonces soy hija de Dios, No, entonces ¿a qué se No, refiere? eran doctora? amonitas No, y de las amonitas y las otras que usted Moabitas. dijo. porque es que ahí dice que eran hermosas, entonces imagínense que dice que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres que eran hermosas y entonces, oiga, es que las hijas de Sí. Dios acaso... Yo creo, no, No sí, son- perdón. Mire, yo creo que digamos, esta primera posición Ujú. en la que sustituyen las hijas de Dios por los hijos de los ángeles es una alegorización que han hecho muchos estudiosos y que comparten Sí. esa, Teoría, sí. esa posición, pero yo he visto varias versiones y en ninguna realmente he encontrado que diga los hijos de los ángeles. Siempre he escuchado es los hijos de, De los... Dios. Sí. Entonces, Ok. el gran peligro, aquí hay dos cosas, y estábamos hablando hasta micrófonos con el pastor. El problema número uno es creer que este texto es una doctrina cardinal, es decir, fundamental o esencial, y realmente no lo es. Es cierto. Esto, lo que indica este texto es, ustedes han escuchado, mis hermanos, que se habla de la ley de Dios, se habla de los mandamientos de Dios, se habla de las ordenanzas de Dios, se habla de los preceptos de Dios. ¿Y qué es un precepto? Un precepto es muy distinto a la ley de Dios, al Ordenanza. mandamiento y a la ordenanza. Un precepto es una exposición ilustrativa para poder, digamos, dar un entendimiento de otros textos. En este caso, lo que decía el pastor es la de mirar cómo realmente los hijos de Dios deben permanecer firmes y si se trata del matrimonio, debemos mirar los hombres y también desde luego las mujeres, es a un creyente del Evangelio, contextualizándolo hoy y no tener nosotros que enamorarnos de alguien que no está en el Evangelio. Yo es lo que retomo de esos dos textos de Génesis 6, 1 al 4 y de Deuteronomio 7, del 1 al 6, que es precisamente un precepto que Dios da a su pueblo para que permanezcamos fieles y si es del matrimonio, nos unamos a una persona de la misma creencia del Evangelio. Yo es lo que podría concluir, pastor. Bueno, doctor, pues entrando ya a las conclusiones, es que aquí nos habla de un Dios celoso porque Él es santo, no porque simplemente sea uno autoritario mandón, es que Dios es santo. Pero el mensaje, ¿saben que no termina ahí? En el versículo 8 dice que Noé halló gracia. Sí es verdad que había un desorden grande, un pecado grandísimo, pero aún así no se salían las cosas de las manos de Dios. Nuestro Señor estaba en control de todo. Pero perdón, pastor, que Sí. le interrumpa, qué pena. En el versículo 8 dice, pero Noé contaba con el favor del Señor, es decir, Dios fue el que halló gracia en Noé, no Noé.
No, es que ahí dice en la Reina Valera, dice, No. pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ajá. Aquí dice, Sí. pero Noé contaba con el favor del Señor. O sea, con la gracia de Dios. Es decir, ¿quién contaba con la gracia? ¿Quién da la gracia? ¿El Dios. hombre? Dios es el que Dios. da la gracia, pero... Dios es el que da la Así gracia. es. Sí, señor. Sí, persigue. Bueno, entonces, ¿a qué vamos? Número uno, que aquí la palabra nos está invitando es a que nos apartemos del pecado. Dos, que tenemos que hacer diferencia entre la luz y las tinieblas. Ah, espectacular. Tres, que Dios no va a pasar por alto ninguna injusticia, ninguna. Cuatro, que Dios sí ve lo que estamos haciendo. Porque ahí sí voy a leerlo, dice en el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad era mucha. O sea, Dios sí ve, él no es ciego. O sea, es la misma Tamar cuando estaba en el desierto del pozo de Jehová, el Dios que ve. Y termino. Aquí dice, cuando leemos estos 4 versículos, nos está hablando de las consecuencias, doctor, porque hasta aquí dice, ya no contenderá más mi espíritu con el hombre, por tanto sus días se cortan Sí. a 120 años. O sea, Mire, ya no más pastor. gente que vivía tanto tiempo. Y mire, pastor, que usted ya ha hecho una introducción al próximo personaje que vamos a estudiar el miércoles, que es precisamente Noé. No, Y allí vamos a ver la consecuencia tremenda de todo esto que hemos expuesto, de la entrega del pecado y de la unión entre creyentes y no creyentes, utilicemos los términos de hoy, es precisamente que solo se salvaron 8 personas de toda la cantidad de población. Esa es una consecuencia tremenda, y precisamente fue el diluvio. Y el de decir, Dios, me arrepiento de haber creado realmente a la humanidad, porque ¿en qué terminó? En nada. doctor, es que sabes que cayendo en cuenta así, ¿por qué sería que Dios estaba tan celoso? Porque es que Por la estaban santidad de contra... Dios. Sí, Es que Dios es santo, santo, santo. Así Y es. Él no permite la mínima desobediencia o impureza de un creyente, porque Él es santo, santo, santo. Y Así eso es. celo se desprende de la misma De la naturaleza santidad, de Dios. del la carácter santidad. santo. Marcelita. Bueno, o sea, lo que pasa es que sí, lo que hemos hablado, este tema es muy bueno, es muy interesante, pero a mí, yo quiero decirle al oyente que disfrute estos temas, ¿sí? Que no es porque, lo digo porque en la experiencia, en radio, a veces las personitas como que se angustian y como que se estresan. Y no, esto no es para estresarse. Como decía bien Juan, no es una doctrina cardinal. O sea, no es para que nos estresemos y más bien como dice la palabra, las cosas reveladas pertenecen a sus hijos, las secretas a Dios. Y pues yo creo que Dios es el que más se divierte con nosotros mirando. Pero pues Él dirá, bueno, lo importante es que no se salgan mucho de la palabra. Por claro. ejemplo, esa postura de los extraterrestres, pues no, o sea, para mí los extraterrestres son los puros demonios, porque como dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y bueno, todo esto. Pero es que mirando, yo digo que bueno, sí, los hijos de Dios, los descendientes de Seth y demás y todo esto, pero tampoco me disto mucho, me separo mucho de la posibilidad de que sí, las hijas de los hombres se refiera también a estos ¿A muchachas ángeles malas? caídos, poseídos, porque sabemos que Muchachas malas. que los demonios, yo lo decía, buscan poseer. Recordemos el endemoniado Gadareno. Él poseyó a este joven. ¿Para qué? Para hacer el mal. Si ustedes ven actualmente todo lo que se está viendo, y no lo voy a decir pues porque no quiero que nos... doctora, en perdóname, YouTube... que de pronto también Tenía podría... 2000 demonios, si no estoy Pues mal. sí, eso me lleva a pensar que posiblemente la pornografía, los que ¡Claro! hacen eso, los que trabajan con esa industria o eso, Puros puede ser demonios. influencia demoníaca. Ahora Eso- ustedes ven en la actualidad todo lo que se está viendo con la perversión sexual. Uno ve, Sí, o señor. sea, y uno dice, esto no es normal, ¿sí? Entonces, esta seducción a los hijos de Dios, hombres, obviamente se está refiriendo allí, como pasó con Salomón que fue seducido, como Ajá. pasó con tantos, pues porque ese es el plan de Satanás, llegar a los hijos de Dios con seducción, atrayéndolo,
¿cierto? ¿Se acuerdan que yo hacía como un esbozo de que él ataca la parte psicológica, ataca el alma? Entonces, para mí no es ninguna, digamos, como extraño. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22, y con esto termino. Dice, por lo tanto, Jesús fue a predicarles a los espíritus encarcelados, lo que decía allí Judas. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Entonces vemos que ahí dice que Jesús fue a esas personas encarceladas, esas que se encargaron de difundir y de ampliar la maldad por todo lado. Sí. Bien, Marcelita, y bien, Pastor Daniel. Miren, si la caída o la rebelión de los ángeles, que todos estaban en la presencia de Dios, fue una tercera parte. Una tercera parte. Imagínense todos los demonios que pudieron llegar al Edén y atacar o convencer a Eva. Ahí va. Ahora, pasó ese capítulo de Eva, Adán, vino lo que sucedió, Caín y Abel. Pues Caín estaba lleno de demonios, de esos demonios Influencia. caídos. El poder. Ahora, si nosotros nos vamos ya al tema de hoy, pues claro, los hijos de Dios, a mí no me queda ninguna duda que eran todos los que venían por la descendencia de Set, y que había otra descendencia de Caín, y que pues los hijos de Dios pues veían a las muchachas bien bonitas, se unieron y ahí se corrompió en menos de nada toda la población. Toda la población. Ahora, si esa corrupción fue tan mayoría, ese es el 100%, algunos antropólogos indican que aproximadamente habían ya 10 millones, yo a veces como que no creo eso, de población antes del diluvio. Hay otros que dicen que solamente habían 3 millones. Y uno como que cree más en esa posición. Pero esos 3 millones de habitantes que habían antes del diluvio, reflexionemos por qué el Señor se arrepintió de haber creado al ser humano. Y el único que se salvó fue Noé, sus 3 hijos, su esposa y sus nueras. 8, nada más. Amigo oyente, esto nos debe servir de reflexión por qué vino el diluvio. Esto lo vamos a ampliar cuando veamos a Noé, y de hoy en 8 días, si el Señor nos da vida, hablamos del diluvio. Ya estamos culminando solo con 2 cositas. Los hijos de los gigantes, lo que dice la antropología, incluyendo algunos aspectos de la antropología bíblica, es que fue una raza o una especie humana que eran gigantes. Eran tan grandototes, y yo lo dije al comienzo del programa, se unieron con otras muchachas. Los ángeles, eso debe quedar claro, los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no se reproducen, como dice el oyente. Los ángeles son seres celestiales, son seres espirituales que no tienen cuerpo físico. De tal manera que si no tienen cuerpo físico, pues no puede haber ni tener sexo. Pero esto no es cuento nuevo. En la Edad Media, que aproximadamente duró 12 siglos, durante todos esos 12 siglos, los grandes monjes de la Edad Media, ese era el tema de todos los días, el sexo de los ángeles. Entonces eso ya está culminado. Gracias, Elías, por la conducción, en el control master. Pastor, gracias. Marcelita, gracias por los aportes, bien interesante todo. Y a usted, amigo oyente, por la sintonía. Avísenle a sus amigos que hay que volver a escuchar este programa. Y si estamos equivocados, pues corregimos, porque de eso se trata, es aprender todos los días más de la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga, feliz fin de semana. El Señor los guarde.